El primer sello de Apocalipsis es uno de los sellos que traerá consigo al primer jinete del Apocalipsis. Se ha especulado que este jinete ya está cabalgando en medio de nosotros, en un caballo blanco. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a analizar si al jinete del primer sello de Apocalipsis ya se le dio la autoridad para que aparezca en escena profética, o si debemos de esperar otros acontecimientos para que esta porción bíblica se cumpla. A continuación, te estaré compartiendo este intrigante tema que además trae una llama de esperanza en estos tiempos proféticos que ya estamos viviendo. Comenzamos. Antes de comenzar, recuerda que en otros videos te he venido compartiendo algunos eventos que hará el primer jinete del Apocalipsis, conocido como el Anticristo. Este jinete representa un movimiento político bastante grande que vendrá al mundo, pero para que comience a operar sobre todo el mundo, es necesario que suceda una serie de eventos proféticos y bíblicos, y estos eventos serán los que advertirán que la apertura del primer sello de Apocalipsis se aproxima a pasos agigantados. Y algunos de estos eventos ya están accionando en el mundo, y para ello sugiero que vayas al video El arrebatamiento de la iglesia 7 señales, en donde se toca la secuencia de eventos que son conocidos como el principio de dolores, que ya estamos viviendo como generación. Y estos eventos son los que anuncian que se está preparando la apertura del primer sello de Apocalipsis 6, pero será en el momento que Dios lo autorice al mundo. Mientras tanto, hasta que este sello no se abra, seguiremos presenciando los difíciles principios de dolores que la tierra está sufriendo. El primer sello de Apocalipsis. Antes que nada, debemos de recordar que este sello bíblico tipifica el inicio de la primera parte de la ira del Cordero sobre la tierra, ya que es Cristo quien abre este sello. Además, tipifica el periodo llamado la angustia de Jacob, el comienzo del día del Señor o el inicio de la semana 70 de Daniel, ya que quien inicia esta secuencia de eventos será Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y notemos que antes de la apertura de este sello, vemos que Juan, a quien se le dio la revelación final en Apocalipsis, nos narra lo siguiente: «Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Apocalipsis capítulo 5 versos 4 al 5. Al apóstol Juan se le muestra en el cielo un escenario súper importante y que nos demuestra cómo acontecerá el comienzo de la tribulación o gran tribulación para el mundo. Pero no dejemos pasar por desapercibido que el león de la tribu de Judá, quien es descendiente de la raíz de David, será quien ejecute la secuencia de eventos que vendrán al mundo entero en el futuro. Y vemos que Juan lloraba porque nadie podía leer ni abrir el libro, que contiene los 7 sellos postreros que vendrán a la tierra. Y uno de ellos, es decir, el primer sello, contiene al primer jinete del Apocalipsis, quien trae como objetivo levantar las economías mundiales, que para entonces estarán devastadas. Y sobre todo trae como objetivo poner una paz ficticia al mundo entero. Ahora bien, antes de analizar debidamente el primer sello de Apocalipsis, es importante aclararte que el jinete del primer sello de Apocalipsis 6 en algunas ocasiones lo han relacionado con el jinete de Apocalipsis 19. Sin embargo, debemos de distinguir que el jinete del primer sello de Apocalipsis 6.2 trae un arco en su mano y una corona, mientras que el jinete de Apocalipsis 19 trae consigo en su vestidura y muslo una inscripción que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores, haciendo una distinción súper importante entre ambos versos bíblicos, por lo que no debemos de relacionar al jinete del primer sello de Apocalipsis 6.2 con el jinete de Apocalipsis 19, para no perdernos en la profecía bíblica. Entonces analicemos algunos datos importantes sobre el jinete descrito en la apertura del primer sello bíblico de Apocalipsis.
¿Qué son los 7 sellos de Apocalipsis? Si leemos detenidamente, nos daremos cuenta de que a partir de Apocalipsis 6, encontramos que vendrán una serie de sellos sumando 7 en total, con una serie de eventos en donde nadie en su sano juicio querrá vivir este periodo futuro. Y estos sellos vienen como juicios al mundo. Estos sellos son la apertura y el comienzo de la ira del Cordero en su primera etapa, y será el comienzo de la hora de la prueba para la humanidad, ya que estos sellos bíblicos vienen para justiciar a la tierra en el futuro, debido a que el tiempo de gracia que Dios nos regaló durante más de 2000 años ya ha terminado. Y todo comenzará con la apertura del primer sello bíblico y que a continuación analizaremos con detalle. ¿Quién abre el primer sello de Apocalipsis 6? Me gustaría que prestes sumo cuidado a lo que hoy quiero compartirte mediante la inspiración del Espíritu de Dios, ya que este sello marca el inicio de los juicios de Dios sobre la tierra. Y si no queda claro, corres el riesgo de ser dejado o dejada atrás. Y mi intención con estos videos es que tú puedas tener una base profética y sólida, para que no caigas en las manos del enemigo y quiera desviarte del propósito de Dios para tu vida. Entonces, el primer sello de Apocalipsis será el comienzo de la semana 70 de Daniel, o el inicio de la tribulación o gran tribulación. Y debemos tener mucha claridad para que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, y la palabra de Dios nos muestra lo siguiente. Vi, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Apocalipsis capítulo 6, verso 1. En esta escena que Juan vio, vemos que el Cordero abre el primer sello de Apocalipsis, pero recordémosle al mundo quién es el Cordero que inicia esta secuencia de eventos para el mundo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53, verso 7. Una profecía ofrecida por el profeta Isaías nos demuestra que el Cordero que fue llevado al matadero es Cristo, quien murió por nuestros pecados, y en su vía crucis rumbo al Gólgota o el Valle de la Calavera fue crucificado por nuestros pecados, y no emitió palabra alguna para que esta profecía fuese cumplida con exactitud. Otra porción bíblica nos confirma quién es el Cordero que abrirá los sellos, y nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Entonces, para comprender cómo se dará la apertura del primer sello bíblico, debemos entonces tener en claro que Cristo es quien inicia la semana 70 de Daniel. Y antes de pasar a explicarte al primer jinete del primer sello, es necesario dejar en claro estos puntos súper importantes para resolver algunas interrogantes que quizás están invadiendo tu mente. En primer lugar, estoy maravillado y sorprendido porque millares de personas aún no saben distinguir quién inicia la tribulación o la gran tribulación para el mundo, o la semana 70, y tienen en poco al Cordero de Dios. O lo más probable es que la luz de Cristo no ha llegado a sus vidas, y por esa razón es que estamos compartiendo la palabra de Dios mediante estos videos, para que sea ella quien nos ilumine en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Hasta hoy en día los tiempos de la iglesia de Tesalonicenses están de vuelta, ya que debido a los principios de dolores, la historia se repite para nuestros días, similar a lo que ocurrió con la iglesia de Tesalonicenses, en donde nuestros hermanos estaban siendo atormentados con falsas noticias, de que el día del Señor ya había dado comienzo y Cristo aún no había aparecido para arrebatar a los tesalonicenses. Al igual que hoy en día, algunos andan predicando que la semana 70 ya comenzó, o que debido a las situaciones que estamos atravesando en nuestros días, en los principios de dolores, presuntamente la gran tribulación ya comenzó y no sucedió el arrebatamiento. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios
y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 al 3. Para más detalles sobre esta porción bíblica, visita los videos ¿La Iglesia de Cristo verá al Anticristo? Y las dos apostasías finales, en donde hay 2 videos dedicados a estos pasajes bíblicos que recién leímos. Recuerda que el apóstol Pablo ya advertía que para estos tiempos vendrían muchas interpretaciones confusas y éstas saldrían a la luz, debido a la confusión que muchas almas se enfrentarían al no estar sólidos como una roca y fundamentados en la palabra de Dios, sino en mandamientos humanos. Y no está de más volver a recordarles a ustedes, amados, que la secuencia de eventos que darán apertura al día del Señor aún no han dado comienzo. Es decir, no estamos aún dentro de la semana 70, ni en lo que se conoce como tribulación o gran tribulación. Actualmente estamos en el principio del dolor, tal como vimos en un video anterior. Pero Pablo dejó en claro que para iniciar la semana 70 mediante la apertura del primer sello de Apocalipsis 6, que traerá el primer jinete, Pablo aseveró que tendría que ocurrir lo siguiente. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 al 7. Entonces, hechas estas aclaraciones, recordemos que Juan vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es decir, una vez que el Espíritu Santo concluya su misión de redarguir los corazones de todo el mundo y de consolar solo y exclusivamente a los lavados por la sangre de Cristo en tiempo de gracia, es entonces que el Cordero de Dios, con toda autoridad, dará paso a la apertura del primer sello bíblico, cuando el que lo detiene se quite de en medio. Y a estas alturas, vosotros ya sabéis quién es el que lo detiene para que se manifieste a su debido tiempo. Y acordaos que ya les había dicho esto antes. Pero recuerda que para que se abra el primer sello, vemos que millones ya estamos en el cielo adorando la grandeza de Dios. Y vayamos a la Biblia para que sea ella quien nos ilumine en medio de la oscuridad. Y la palabra de Dios nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10. Analicemos que antes de la apertura del primer sello se menciona una clave importante, en donde se canta un nuevo canto. Pero ¿quiénes son los que cantan este canto nuevo? Dice la Biblia, que son los que fueron redimidos para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, mediante la sangre del Cordero. Pero para aclarar quiénes son los redimidos, analicemos la palabra redimidos, y viene de agorazo, y sus traducciones son, nos compraste o has adquirido. Vemos entonces que los redimidos que Juan ve antes de la apertura del primer sello somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, quienes fuimos comprados a precio de sangre, y Cristo el Cordero de Dios, quien fue llevado como un cordero al matadero, ahora nos hace reyes obteniendo un real sacerdocio mediante la sangre redentora de Cristo, a quien damos gloria, poder y honra por los siglos de los siglos, y quien es digno de abrir los sellos. A Él sea la gloria. Y por esa razón es necesario que reconozcas a Cristo como tu Salvador personal, arrepintiéndote de todos tus pecados hoy mismo, para que seas parte de los redimidos, que estaremos en los cielos adorando al Cordero de Dios antes de la apertura del primer sello de Apocalipsis 6. Entonces, tomemos en cuenta que se mencionan a los que fuimos redimidos por la sangre del Cordero, es decir, en ese momento nosotros ya seremos como los ángeles del cielo. Y recuerda que Cristo murió por toda la raza humana, y los que venzamos en este tiempo de gracia, apareceremos aquí muy pronto. Y para sorpresa nuestra, vemos que el número es de millones que estaremos cantando en ese momento, según Apocalipsis 5. Al Cordero que fue inmolado sea la gloria, la honra y el poder. Ahora bien,
Es importante aclarar que hay un verso bíblico en Apocalipsis 24 que no se debe de relacionar con el grupo de redimidos que hemos venido analizando en el verso anterior, ya que el verso de Apocalipsis 24 describe a los que habían sido sacrificados y que se rehusaron a adorar a la bestia y no recibieron su marca, es decir, se rebelaron contra el gobierno del anticristo y en consecuencia deben esperar hasta que Cristo vuelva hasta su segunda venida a tierra, pero ellos debieron de haber testificado de Jesús y de su palabra para salvar sus vidas. Ahora bien, para ir concluyendo y analizar rápidamente al primer jinete de Apocalipsis 6, quiero enviar un saludo a cada uno de ustedes que nos siguen en nuestro canal de la última generación y recordarles que es necesario estar firmes en la fe y sobre todo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias. El primer jinete de Apocalipsis, 4 cualidades. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Primer cualidad. El primer jinete del primer sello viene en un caballo blanco. Aún no está cabalgando en medio de nosotros y tenemos que tener muy en claro esto, porque el sello no ha sido abierto. El caballo blanco representa una paz ficticia y por tal razón viene de blanco, simbolizando paz para el mundo mediante el engaño a la humanidad. Además, su caballo simboliza prepotencia y trata de impresionar a las masas para que lo acepten y finalmente las masas son impresionadas por este jinete del caballo blanco. Cualidad 2. Vemos también que quien lo monta tenía un arco en su mano. Todo termina en donde comenzó todo, puesto que en el pasado el hombre ya venía maquinando en su mente cómo gobernar al mundo. Es decir, los hombres desde el pasado ya han tenido la intención de ser gobernadores mundiales. Y en el pasado existió el primer gobernador mundial, llamado Nimrod, quien edificaría la Torre de Babel. Y de acuerdo con la Biblia, Nimrod era un excelente cazador, que inclusive la Biblia le describe de esta manera. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis capítulo 10, verso 8. Pero de acuerdo con el diccionario bíblico, las herramientas de los cazadores eran arcos y flechas. Y Nimrod fue el primer gobernador mundial y se caracterizó por ser un poderoso cazador, usando su arco y flechas. Entonces vemos que el jinete de Apocalipsis 6.2 trae en su mano un arco. Los estudiosos de la Biblia definen que el arco del primer jinete de Apocalipsis 6.2 no tiene flechas, demostrando que viene en total paz. Sin embargo, nadie debería de confiarse por su arco, a pesar que no trae flechas, porque vemos que su arco trae una flecha invisible, ya que demuestra que será un cazador de almas para su gobierno y su propia adoración, y aquellos que vivan en este periodo no deberán de confiarse de su arco, pues en cuanto tome el poder, armará su arco y lanzará todo tipo de trampas para que millares caigan doblegados y postrados ante sus pies. Pero recordemos que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra, es decir, el primer gobernador mundial, y Nimrod fue quien introdujo la adoración a varios dioses, y el anticristo será el último malvado que gobernará al mundo e introducirá la adoración a su propio ego y no perdonará a los que no se dobleguen ante sus pies. Será un periodo bastante triste y lamentable, y recuerda que en este tiempo de gracia, Cristo como un caballero toca la puerta de cada persona para que pueda entrar a sus corazones, y millares de almas le desprecian. Sin embargo, el anticristo no respetará a nadie, porque millares de almas serán sometidas y doblegadas ante sus pies y su gobierno. Entonces, Nimrod significa rebelde o rebelión, y tal como te expliqué en el video las dos apostasías finales, viene una gran rebelión liderada por el anticristo en contra de Dios, es decir, se rebelará como un Nimrod, y es así como todo termina, similar al principio. Cualidad número 3. También vemos que el jinete del primer sello de Apocalipsis trae una corona. Esta corona será otorgada por 10 reinos o naciones poderosas del mundo y le coronarán para que se cumpla la profecía de Daniel 7:8, que tipifica un cuerno pequeño saliendo de 10 cuernos. Es decir, el anticristo hablará cosas grandes para impactar a las masas. Su corona también tiene como objetivo demostrar que Él es un gran poderoso y que no merece una corona de espinos como lo hizo nuestro verdadero Salvador, Cristo Jesús. Esta vez el mundo tendrá al gobernador que merecen porque rechazaron el amor de la verdad.
Cualidad número 4. La Biblia nos dice que el jinete del caballo blanco saldrá venciendo y para vencer en ese tiempo futuro, y nadie podrá plantarle cara a este demonio, puesto que la Biblia nos demuestra que inclusive derrotará a los santos del Altísimo, es decir, derrotará al pueblo de Israel, quien ya estará atravesando su angustia de Jacob y estará comenzando su semana 70, para finalmente reconocer que Yeshua es el Mesías. Aquí estará la fe y la paciencia de los santos, los que guardarán la fe en Yeshua en ese periodo de tribulación y angustia, y guardarán los 10 mandamientos dados por Moisés al pueblo de Israel. Por 3 años y medio, parte de Israel estará engañada por el primer jinete de Apocalipsis 6, tal como nos indica esta profecía bíblica. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 7, versos 25. El verso nos muestra que el anticristo tratará de cambiar la ley de Dios, esa ley que le fue dado al pueblo de Israel, y tratará de cambiar los tiempos, y nos dice que será hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, lo hará por aproximadamente 3 años y medio. Sin embargo, para este tiempo aún hay esperanza, puesto que los que hemos creído en Jesús, el Cristo, quien es conocido en Israel como Yeshua, ya habremos partido de sobre la faz de la tierra. Este es el tiempo que asegures tu vida en Cristo, para que puedas estar junto a los millones de millones que estaremos cantando un cántico nuevo en los cielos. Ahora es el tiempo. Corre a los brazos del Cordero Redentor, porque el tiempo se nos está agotando. Mientras tengas vida, hay esperanza. Y si conoces de Cristo, nuestra esperanza siempre está en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Que Dios te bendiga poderosamente. El primer sello de Apocalipsis fue presentado por la ultimageneración.com, la página que glorifica al que es digno de abrir los sellos.